Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 20 de abril del año 2021 y estamos como cada semana conectándonos para poder estudiar juntos una porción de la palabra y pedirle a Dios que nos traiga revelación. En este momento les animo a que oremos y que le pidamos a Dios su gracia, su presencia, su sabiduría sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, es nuestro deseo conocerte más, es nuestro deseo, Señor, tener una relación más íntima contigo y que tu revelación, Señor, traiga dirección a nuestros corazones. Señor, no queremos tener únicamente un conocimiento de ti de oídas. Como decía Job, yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí. Pero después agrega, más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y así, Señor, queremos que esta noche tu Espíritu Santo nos conteste sobre las cosas que cada uno de nosotros necesitamos entender. Y te doy gracias, Señor, porque de todas las cosas que cada uno de nosotros hemos necesitado, podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí siempre nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a entonces, primeramente, anclar mi pantalla para que la grabación se vea el rostro completo y no se pierda entre las pantallas de sus cámaras apagadas. Y voy a compartir entonces. Estamos en Apocalipsis capítulo 3 a partir del verso 7 y vamos entonces a revisar a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia entonces es una de las 7 iglesias de Apocalipsis, lo cual pues es evidente porque ya hemos revisado 5 de ellas. Esta es la 6ª que revisaremos y nos quedará únicamente el día de mañana, si Dios lo permite, la iglesia de Laodicea. Y entonces dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y bueno, yo aquí vamos a abrir el micrófono, Mili, porque lo he dicho tantas veces, este asunto de qué es el ángel, que bueno, pues ahora me da la oportunidad de preguntárselos y vamos a hacer el examen entonces para ver cómo entendemos ya este asunto del ángel de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Alguien nos ayuda? Sí. Yamili ya abrió el micrófono, entonces, muy bien. Enviado, es un enviado y en este caso es la persona encargada de la congregación en ese lugar. ¿Por qué escribirle al ángel y no por qué escribirle simplemente a la congregación? ¿Por qué el Señor Jesús tiene que decir, escríbele al encargado, al responsable, a la persona que está al frente, ¿sí? ¿Por qué tendría que decir esto? Porque era el mensajero, era el responsable, pues el enviado para dar el mensaje. Ajá. ¿Qué sucede cuando alguien que es el mensajero, bueno, el responsable, el que está al frente, no comparte el mensaje o pierde la visión de Dios en ese sentido? Genera división y no cumple el propósito. Ok, la perra, dije, ay, se te atoró el café, dije. Ok, y entonces, cuando nosotros tomamos café antes de opinar, nos pasan cosas como esas. No, cuando nosotros pensamos en el ángel, en el responsable, ¿se acuerdan ustedes de que hablábamos en algún momento de Diótrefes?
Diótrefes como alguien que le gusta ponerse al frente, como alguien que termina siendo un impedimento. Todo lo que sucede en un cuerpo, en un grupo, pasa por la condición de quien está al frente, por el liderazgo. Y si el liderazgo es un liderazgo que se convierte, se enseñorea, se empodera del grupo, entonces termina convirtiéndose en un impedimento para el mover de Dios. Y entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que cuando Dios nos ha puesto quienes somos líderes, pues Dios nos va a hacer responsables de las almas de las personas. Dios nos va a hacer responsables de lo que suceda con ellos, ¿sí? Y entonces, dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, verso 17, y lo hemos comentado cosas como estas en algún momento. Obedezcan a vuestros pastores. Sí, este versículo creo que me lo tengo que poner a predicar como unas 10 semanas seguidas, ¿verdad? Estaría bien. No, pero dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, o sea, como quienes son responsables. Y entonces, si ustedes lo revisan, de 7 iglesias que hemos hablado, 5 tienen cosas que son tremendas porque se han alejado del Señor, y solamente 2 no tienen un pero que el Señor tenga algo que señalar. Y entonces cuando nosotros hablamos de que Dios le habla al ángel de la iglesia, ¿sí? al responsable que está al frente de la iglesia, lo que estamos diciendo es, Dios quiere reconvenir, Dios quiere confrontar, Dios quiere recordarle a quien ha asumido el liderazgo que la condición de la iglesia es reflejo de su propia responsabilidad. Entonces, ser el líder significa ser el responsable de la condición espiritual de la iglesia. Podemos tener iglesias muy trabajadoras, pero donde la gente no tiene una búsqueda de Dios. Podemos tener iglesias con mucha doctrina, pero con poca sanidad. Y entonces el perfil de la congregación muestra el perfil de la visión de quien está al frente. Me estoy explicando lo que estoy intentando decir. Y entonces aquí es como Filadelfia es una iglesia donde no vamos a tener cosas tremendas donde confrontar, pues quiero entonces darme la oportunidad. Voy a mover un poco mi cámara para no tener que estar siguiendo con los ojillos ahí y poderme poner muy bien. Aquí está. Y entonces, ya me veo por ahí. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es, ¿qué sucede cuando una congregación anda perdida en la visión de a quién seguir? Y yo quisiera que se dieran cuenta de que cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, también va a decir, yo sé la manera en que tú te mueves, yo sé la forma en que tú priorizas, yo sé qué es lo que mueve tu corazón. Y entonces mi responsabilidad como quien está al frente de la congregación es que nosotros podamos ser una congregación que no tenga un pero de parte de Dios. Por eso hemos insistido tanto en asuntos del corazón, por eso hemos insistido tanto en la restauración, primero como hijos, para después ir a un nivel de amistad con Dios, hacer las cosas libremente, no por una obligación, no por esclavitud, no por coacción, sino por el deseo de colaborar con Dios. ¿Me estoy explicando? Y entonces, no dice, no hay una iglesia 8, pero si la iglesia número 8 dijera, escribe al ángel de la iglesia que está en el aguacate, ¿qué diría el Señor?
porque la presentación del Señor finalmente nos dice cuál es el énfasis de las cosas en donde Él quisiera que nosotros pusiéramos atención. Y entonces, ¿qué me dice a mí si yo fuera el ángel de la iglesia a la que se está refiriendo Él en este momento? Cuando Él dice a la iglesia de Filadelfia, ok, ¿recuerdan ustedes que Filadelfia viene de filos, que es amor? ¿Sí? Y Adelfo es hermano. Adelfos es hermano. Entonces, Filadelfia es la iglesia donde literalmente en el griego sería del amor entre los hermanos. Ahora, no es un nombre, aquí suena muy cristiano, pero debemos de decirlo que no fue un nombre puesto por los cristianos, fue un nombre puesto por los griegos. Esta ciudad fue fundada por Átalo el segundo, ¿sí? Que aparentemente, según las historias, tenía muy buena relación familiar y entonces era el hermano amado, ¿sí? Era el hermano cariñoso, era el hermano bien intencionado, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero pues era el bueno de la camada, ¿sí? Y entonces, en honor de de Atalo, perdón, el segundo, le ponen este nombre de Filadelfia. Filadelfia se encuentra en los límites de lo que era el imperio griego en el Asia Menor, lo que lo ponía muy cerca de las fronteras, entonces, hacia la zona no griega, y por eso muchos comentaristas, por ejemplo, Berkeley va a decir que era una ciudad con la encomienda de extender la cultura griega entre quienes estaban en su contexto. Era una puerta para los no griegos. Ahora diríamos, usando el símil, entonces, que era un punto enclavado de evangelismo. Es como ir a la ventana 1040 y entonces estar allí para compartir tu fe, para compartir tu cultura, para compartir tus puntos de vista con gente que no pertenece al mismo entorno cultural. ¿Me estoy explicando? Ahora, por eso es que muchos comentaristas entonces le van a dar este enfoque como hablando de ella como una iglesia misionera. Está bien, o sea, se vale. Quizá yo me vaya por otro lado al momento de estar hablando de estas cosas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de Filadelfia, entonces sí debemos de entender que era una ciudad que tenía prosperidad. Y como todas las ciudades griegas, estaba llena de templos. Estamos hablando de una ciudad que está en una zona volcánica, además, y eso significa que hay un montón de temblores. Entonces, hay terremotos, hay temblores a causa del movimiento telúrico, y ante todas estas cosas, pues inmediatamente la forma de enfrentarlas, la forma de sobrevivir desde el punto de vista humano, pues es tener anclajes de fe, pero dado que no habían tenido el conocimiento, la revelación de Jesús, bueno, pues ellos tenían entonces un montón de templos a todas las deidades, y tanto así era que Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, por la cantidad de templos que tenía entonces. Y cuando uno piensa entonces en estas cosas, ¿sí? Y uno piensa en la condición social, en este asunto de vivir en medio de temblores, de vivir con el miedo, el constante temor de lo que pueda suceder, pues tendríamos que pensar que entre tantos dioses, ¿cuál es el que escojo? ¿Por qué escoger a Jesús cuando hay
pues en la enciclopedia de las religiones hay como 11,000 dioses distintos, ¿sí? Entonces, nada más con los hindús usted ya tiene para escoger una cantidad increíble de opciones. Pero ¿por qué escoger a Jesús? ¿Por qué tendríamos que pensar nosotros que el cristianismo es la religión con mayúsculas cuando todo el mundo diría es una más? Finalmente muchos dirán que todos los caminos llevan a Dios. ¿Será verdad? Muchos dirán que toda revelación nos acerca a la divinidad, al innombrable Dios, al creador de todas las cosas. Y entonces, finalmente, podríamos pensar en Odín, o podríamos pensar en Zaratustra, o podríamos pensar en Huitzilopochtli, si ustedes quieren, ¿sí? O en Pachamama, o yo no sé en quién, ¿sí? Pero el asunto es, ¿por qué pensar que Jesús es el Dios verdadero en una ciudad llena de supersticiones y llena de miedos? ¿Alguien tiene alguna idea? Dejo de compartir para poder ver si alguien por allí tiene. ¿Por qué tú creíste en Jesús? Voy a sacar mi grillo. No, sigo adelante mejor. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que si tú ves a todos los dioses siempre te van a pedir que tú hagas algo. Los dioses te van a pedir que tú agarres a la muchacha bonita y la tires en el hoyo, ¿sí? O que sacrifiques algo, que quemes tu hijo como Moloch, ¿sí? O sea, siempre van a pedir que el ser humano sacrifique. Pero Jesús nos muestra su propio sacrificio en favor de nosotros. Todos los dioses están esperando que el hombre cambie para ser acepto. Pero Jesús nos acepta sin haber cambiado, y es en nuestra relación con Él que vamos cambiando. Los dioses están buscando despersonalizar al hombre, quitarle su sentido humano, o se burlan de él como los dioses griegos, o los usan, pues quizá como los dioses egipcios, pero Jesús viene y colabora con nosotros, se pone al nivel nuestro, se viste de carne igual que nosotros, camina sobre la faz de la tierra, no juega a ser Dios con un truco, sino que se hace 100% humano. Siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a Jesús como Dios haciendo lo que nadie haría, poniéndose en el lugar del otro, tomando la posición del otro. Es más, sufriendo el castigo que el otro debería de sufrir seguramente. Y entonces, esto es importante porque cuando nosotros vemos la salutación donde dice el Señor, el verdadero, y voy a compartir entonces esta parte de la pantalla una vez más. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Ahorita me regreso al santo si quiero. La palabra santo a la que aquí se refiere, en el griego es la palabra aletinos. Y aletinos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? La palabra verdad es aletheia. Y aletinos significa el que es real, el que es genuino. O lo diríamos, perdón si suena en sorna, pero que no te den un dios pirata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dioses que se dicen dioses, pero no tienen el poder de transformar, no tienen el poder de resucitar, no tienen el poder de convertirte en la mejor versión de ti mismo, no tienen el poder de amarte como eres y en ese amor llevarte a tener el deseo de ser una mejor persona, ¿sí? Y entonces Jesús dice, en medio de esta ciudad con tantos dioses, con tanta idolatría, el verdadero, el genuino, el que en verdad, el que profundamente, como Dios,
se preocupa por ti, te ama. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora, ¿por qué es importante comenzar desde allí? Porque si Dios es un Dios genuino, usted debería de ser un genuino hijo de Dios. ¿Sí? Si Jesús es un Dios genuino, usted debería de ser un genuino hijo de Dios. Él no es un Dios pirata, entonces nosotros no podemos ser cristianos piratas. ¿Sí? Él no es un Dios de copia, no es un Dios clonado. Entonces nosotros no deberíamos de ser la copia de nada, deberíamos de ser genuinos completamente. ¿Qué significa? Que solamente hay una dulce, no hay nada, no hay ninguna otra, y es única y es especial, y así como Dios la hizo, Él la ama. ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí, entonces, tenemos ese llamado a ser genuinos. Pero entonces dice el Señor, el santo. Y cuando dice santo, recuerden ustedes que se está refiriendo al que ha sido apartado, ¿sí? Al que ha sido el que se ha separado, ¿sí? Y santo es agio. Y entonces agio es alguien que ha decidido por sí mismo separarse, hacerse a un lado, distanciarse del mal. La diferencia entre alguien, ¿sí?, que ha sido obligado a alguien que por sí mismo ha decidido hacerlo, es que el que ha sido obligado, en cuanto tú le quitas el límite, vuelve, ¿sí?, porque no es una convicción. Y entonces la santidad de Dios es la convicción de no querer hacer mal, de no querer mentir, de no querer abusar, de no querer hacer trampa. Y entonces Dios se pone límites a sí mismo. Sí, me van a decir que Dios es todopoderoso y estoy de acuerdo. Y entonces suena un contrasentido. No, nadie le puede poner límites, pero Dios se autolimita. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y lo hará, ¿sí? Él lo dijo y lo cumplirá. Él habló, ¿sí? Y entonces cuando Dios hace estas cosas, Dios está autolimitando para separarse de toda posibilidad de mal. Eso significa santidad. Y entonces, el que es santo, el que se ha separado de todo deseo de mal, el que es verdadero, el que es genuino, ¿sí?, el que tiene la llave de David. Y aquí entonces hay una referencia interesante al Antiguo Testamento. El que tiene la llave de David. ¿Qué significa tener la llave de David? Ok, me voy a ir a Isaías capítulo 22. En Isaías capítulo 22, solamente lo voy a subir para que lo vean desde el verso 15, ¿sí?, como previo al verso 20 al 22, ¿sí? Hay una historia de cuando el rey era Zacarías, era el rey Ezequías, perdón, el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, si ustedes recuerdan la historia, bueno, se las pongo por acá, sí. Va a venir entonces sobre Ezequías, va a venir los reinos del norte, y Ezequías entonces, para tratar de evitar ser conquistado, le dice al rey vecino, a su contendiente, dime qué quieres que haga, yo haré lo que quieras. Y entonces él le pone una cantidad como pago de guerra, le pone una cantidad altísima en plata y en oro, de tal manera de que el otro termina entonces despojando al templo y despojando al reino de su riqueza para entregársela. Y cuando se la ha entregado, entonces llega el rey, manda 3 emisarios para que entonces estos 3 emisarios, ¿sí?, los amedrenten, ¿sí?
Y entonces, si ustedes notan, dice a partir del verso 22, verso 15. Jehová de los ejércitos dice así, entra a este tesorero, Sebna, ¿sí?, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? ¿Quién era Sebna? ¿Sí? Sebna era mayordomo, ¿sí? Y este Sebna, que es mayordomo, pues hizo algo que no debía de haber hecho. Es como el siervo de Lucas capítulo 16, el siervo infiel que se aprovecha de la riqueza de su señor, ¿sí? Entonces, Sebna es, para que nos quede claro, es un siervo perverso que se está aprovechando de su posición, un ministro perverso. Y entonces le dice el Señor, labraste sepulcro para ti, como si fueras el dueño, como si fueras el Señor, como el que labra alta, el que en lugar alto labra su sepultura, o es que el que esculpe para sí morada en una peña. Dice, pues si tú eres solamente el mayordomo, ¿sí? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con espíritu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Acuérdese, es un siervo infiel. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y en aquel día, dice, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. ¿Sí? Entonces, llamaré a Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Ahora, ojo con esto. Lo que está diciendo aquí es importantísimo porque estamos hablando de Sebna, que es desechado para en su lugar poner Eliaquim, hijo de Hilcías. ¿A quién representa simbólicamente Sebna? Representa al sacerdocio de los levitas, representa al sacerdocio de Israel. ¿Y quién ocupará el lugar? Pues ahora estamos hablando del sacerdocio en Jesús, que ya no es un sacerdocio por el llamado de sangre, ya no es un sacerdocio familiar de genealogía, sino ahora es un sacerdocio por el corazón, por el servicio, por la fidelidad. Y entonces dice, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. O sea, te voy a desnudar a ti para ponerle a él la vestidura. Voy a quitarte el talabarte y se lo pondré a él, ¿sí? Le entregaré lo que estaba en tu potestad, se lo voy a dar a él, ¿sí? Y él entonces va a ser padre al morador de Jerusalén. Él va a cuidar Jerusalén. Él va a cuidar la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Simbólicamente, el sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra fe es Jesús. Y Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús no debería de ser sacerdote por genealogía, porque no era de la tribu de Leví. Él es de Judá. Pero este versículo es fundamental porque nos está hablando, ¿sí?, de cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento fue desechado porque se pusieron en un lugar alto que no les tocaba, dice así simbólicamente, ¿sí?, cuando está hablando de Libna, ¿sí?, y entonces, de Sebna, perdón.
Y está diciendo, te subiste a un lugar que no te tocaba, labraste para ti un sepulcro en lo alto, te diste un nombre de dignidad, te mostraste como si fueras alguien de suma importancia, despreciaste la autoridad que te había dado al asumirla como propia, ¿sí? Y entonces serás llevado en cautiverio. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, ¿sí? De cierto te cubrirá el rostro, ¿sí? Fueron echados a rodar con ímpetu como una bola por tierra y pasaron años y han pasado años de persecución, años de estar fuera del lugar donde Dios les había dado, ¿sí? Y entonces con todo esto dice, ok, para terminar la idea, ¿sí? Sobre el sacerdocio de Jesús, dice, y lo hincaré o lo clavaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra o lugar de descanso a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, del Padre Dios, los hijos y los nietos y todos los vasos menores, y bueno, pues ahí estamos algunos de nosotros, todos, ¿sí? Y aunque no es lo mismo, aunque seamos del mismo barro, dicen por allí, no es lo mismo vasín que jarro, ¿ok? Pero todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros, porque cada uno de nosotros somos recipientes del Espíritu Santo. Y entonces cuando dice el que tiene las llaves de David, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? Y vestiré, ¿sí? Y entonces, ¿quién es el que tiene las llaves de David, sí? Las llaves de David que pondrá el Señor sobre su hombro. Está diciendo las llaves para la promesa de Dios, para que pueda abrirse la bendición que Dios había jurado a David al momento de ponerlo sobre el trono. O sea, que no faltaría en su descendencia quien reinara, quien ocupara el trono, ¿sí? Que Dios le había entregado. Ok. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Sí queda clara la salutación? ¿Les parece adecuado? ¿Qué estamos entendiendo de eso? Dicen que están ¿Ya enmudecidos. pueden activar sus micrófonos? Listo. Ok. Sí, Neftal. Cuando hablas de la llave me llama mucho la atención porque creo que hay mucha riqueza en esa palabra. Cuando uno tiene una llave, habla de autoridad, y es algo de lo que decías, ¿no? Sobre David y cómo en él esa autoridad fue siendo heredada, rey tras rey. Y me llama la atención porque, aunque el Antiguo Testamento no es una referencia en sí a la llave de David, así se le llamaba, estaba yo buscando ahorita mientras tú compartías, y así se le llamaba a una llave que los sacerdotes cargaban, que era grande, enorme, y que no giraba como las que ahorita usamos, sino era una especie de palanca que destrababa, ¿no? La puerta. Cuando escuché eso dije, creo que me habla mucho cuando dice Jesús que a Pedro le daría las llaves, bueno, no a Pedro, sino a la iglesia, ¿verdad? Le daría las llaves para atar y desatar, para cerrar y abrir. Y cuando ahorita que estás hablando de llaves, creo que nos está hablando de esa autoridad que Dios nos dio, ¿no? Para cerrar y abrir. Y cuando se lo dice la iglesia de Filadelfia, me llama la atención que se los dice a ellos porque Filadelfia, como tú bien lo comentabas, no recuerdo si lo dijiste, pero es fiel, es lo que creo que significa en ti la palabra Filadelfia. Entonces es como mucho que considerar, ¿no? Porque a veces queremos una autoridad sin haber pasado por ese proceso de fidelidad. Ok, ¿qué me dicen los demás? Efectivamente es promesa para nosotros, ¿verdad? Sí, adelante, Gustavo.
Sí, que efectivamente es promesa para nosotros y mientras más fieles le seamos al Señor, más abrimos esas puertas que nadie podrá cerrar porque ya Jesús las abrió por nosotros desde Ujú. la cruz, ¿verdad? Desde que nos redimió. Amén. Amén. Así es, promesa de Dios para nosotros. ¿Alguien más que tenga algo que compartir? Yo. Yo es Dudu. Ok, Dulce. Ok. Sí, yo pienso que, bueno, un ejemplo. Este domingo le pedí un favor a Mili porque mi esposo necesitaba tener una capacitación para vacunar. Y entonces Mili y yo tenemos una relación muy bonita, que no es de muchísimo tiempo, pero es una relación muy bonita, hemos avanzado mucho, al punto de que ella me confió que podía decirle a alguien de su casa que viniera, nos abriera y pudiéramos entrar para que mi esposo hiciera uso del internet. Entonces yo pienso que más que nada las llaves son confianza, la confianza de que tenemos la bendición, el poder de Dios depositado en nosotros para manejarlo bien, para no abusar, para que sea en amor. No sé si me expliqué. Sí, ahora quiero compartir entonces un versículo, porque cuando dice el que tiene la llave de David, y bueno, por supuesto que cuando alguien tiene una llave, con la llave uno puede abrir y puede uno cerrar, pero si ustedes recuerdan las últimas palabras de Jesús, estamos hablando de Mateo capítulo 28, ya es el final de Mateo. Jesús está resucitado, ¿sí? Le están viendo, le están adorando, y Jesús se acerca y les dice en el verso 18, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el problema con la doctrina de las llaves, hay una doctrina de llaveología en el cuerpo de Cristo, donde todo el mundo está viendo puertas abiertas, ¿sí? Y si hay una puerta abierta, te metes, miren, nada más los perros se meten en las puertas abiertas, ¿sí? Pues sí, en los ranchos, acuérdese, si usted no es de rancho, en los ranchos toda la gente tiene, ¿sí? En el rancho la gente tiene las puertas abiertas, pero eso no significa que porque esté abierto todo el mundo se tenga que meter. ¿Sí? Y en las ciudades la gente tiene las puertas cerradas, pero eso no significa que nadie pueda pasar, porque Mateo 7:7 dice, el que toca se le abre. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de las llaves, estamos hablando de la potestad, de la autoridad. Dice, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad nos es dada en el verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y llévenlos a un pacto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden las cosas que les he mandado, ¿sí? Y recuérdenles que yo estoy con ustedes. Ese es el cristianismo. Y entonces, las llaves, ¿sí? Son para abrir las puertas que nos permitan que las personas tengan un encuentro con Jesús. Abrir las puertas de los cielos no es para que nos lluevan estrellas, ¿sí? Es para que los cielos abiertos se conviertan en el punto de encuentro entre Dios y los hombres. O sea, para que las personas tengan un acercamiento a Jesús. Y el último comentario que voy a hacer en esta parte, ¿sí? Es, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de claves? ¿Alguien sabe cómo se dice el curso de claves en inglés? Entonces, a ver, Mili, para que suene con la entonación así, agringada. Fíjate que nunca me había
siempre me quedo con claves para una vida transformada, pero si fueran, podría ser keys for transformation. Ajá. Y entonces el asunto está que nosotros insistimos en este curso, y este curso en inglés se diría llaves. Y entonces, ¿cómo logramos que las personas tengan un encuentro con Jesús? Les damos un montón de llaves para que abran las puertas donde han estado aprisionados, ¿sí? Y para que le cierren las puertas, ¿sí?, al enemigo, y entonces el enemigo no les robe la bendición. Y entonces tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, de cómo cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, el Señor Jesús nos ha dado claves, llaves, y con ellas abres las puertas de la vida eterna, las puertas de la revelación, las puertas de la filialidad en lugar de ser huérfano, las puertas de la amistad en lugar de ser enemigo, las puertas de la colaboración en lugar de ser un esclavo, ¿sí? Es a lo que nos referimos nosotros. Por eso el enfoque que nosotros insistimos para la iglesia de Filadelfia, una iglesia donde nos amemos como hermanos, es que nos demos cuenta que el único que puede abrir esas puertas es Jesús. Y el único que puede cerrar las puertas de tu pasado, que puede cerrar las puertas de tu pecado, que puede cerrar aquello en donde el enemigo te está persiguiendo, es Jesús. No son las claves nuestras, son las claves de Jesús. Son las llaves de Jesús para una nueva vida. Ok, y entonces sigo adelante porque ya me entretuve, siempre me pasa en un solo versículo, ¿verdad? Y entonces yo conozco tus obras, y eso se lo dice a todos. Recuerden ustedes que una y otra vez el Señor Jesús a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras. Pero decir que yo conozco tus obras es, te conozco profundamente. Sé dónde estás, sé con lo que luchas, sé las situaciones adversas que tienes. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sí? Anteriormente nos acaba de decir, yo soy el que abre las puertas. He puesto delante de ti, podríamos decir entonces, un espacio de oportunidad. Y una oportunidad, hemos dicho, op es el prefijo de delante de, portos es un puerto, un punto de salida. Entonces, he puesto una puerta abierta. Y esa puerta abierta, ¿sí? Bueno, dirán los comentaristas, pues sí, es que como estaban cerca de la zona donde había que ir a predicar, pero ¿por qué no pensar que el Señor Jesús en Mateo 7:13, ¿sí?, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran con ellos, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y de repente nosotros convertimos la religión en una puerta tan cerrada, tan difícil de que la gente entre. Le ponemos trampas, le ponemos cercas, le ponemos alambre de púas, ¿sí?, para que entonces sea casi materialmente imposible, que sea heroico que puedan librar todo eso y puedan entrar. Y dice el Señor, pero yo he puesto una puerta abierta, dijimos, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, la puerta de salvación está para allí, para ti, y no la puede cerrar el pastor, no la puede cerrar la condenación, no la puede cerrar una doctrina que te trate de extorsionar, no la puede cerrar el hombre, ¿sí? Nadie la puede cerrar. La salvación está para ti. ¿Qué otra puerta dice? Está abierta la puerta al lugar santísimo, que cuando se rompió el velo quedó abierto para ti. Y entonces la gente dice, es que yo me equivoqué, y dice el Señor, no la puedes cerrar, la puerta sigue abierta para ti. La puerta de la reconciliación con Dios, la puerta de la intimidad con Él, la puerta de la cercanía a Él como Padre, de la intimidad con Jesús como amigo, de la oportunidad de colaborar, de ser parte, de darle un sentido a tu vida al ayudar a otros. Esa puerta
no la cierra el pastor, no la cierra el liderazgo de la iglesia. Tú quieres hacer algo para Dios. Y él dice, yo te abrí la puerta, métete por ella, aprovecha el espacio, hazlo. Pastor, ¿me da permiso? Y dice el Señor Jesús, yo ya te di permiso, ¿sí? Hazlo. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, y entonces vemos a alguien que se siente menoscabado, se siente con poca capacidad, con una autoestima baja, pues es que yo no fui a un instituto bíblico, es que yo no hablo hebreo, ni arameo, ni griego, es que, y Dios dice, ninguna de esas cosas son requisitos para la salvación y la vida eterna. Tú puedes ser un cristiano de 5 minutos y la puerta está abierta. Lo único que necesitas es, ¿sí?, que quieras creer, que quieras caminar allí. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, quizá eres un neófito, quizá no tienes las capacidades, quizá no tienes el conocimiento, quizá no tienes todo lo que humanamente otros te pedirían. Dice, pero a pesar de eso, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y entonces, una vez más, ¿hasta dónde nosotros, desde el punto de vista humano, terminamos generando impedimentos? Yo sé que la enseñanza es importante y lo digo como un maestro de la palabra, pero ¿en qué momento nuestra enseñanza termina siendo un impedimento para que alguien pueda acercarse a Dios? Porque a veces lo que enseñamos son doctrinas de hombres, como le decía Jesús a los fariseos. Le ponemos cargas a las personas en lugar de ponerles, sí, alas para que vuelen, para que se acerquen al Señor, sí. Ponemos tropiezo en lugar de hacer puentes para que brinquen los escollos. Y tenemos que buscar entonces este espacio, ¿sí? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado entonces, ¿sí? Dice, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. La palabra sinagoga viene directo del griego, ¿sí? Y significa asamblea, lugar de reunión. Y entonces cuando se referían a las sinagogas era el lugar de reunión, un lugar de reunión espiritual, ¿sí? Pero la palabra Satanás, que también viene directo del griego, ¿sí?, significa acusador. Y entonces, de los que se reúnen para acusar, de los que se dedican a estar criticando y enjuiciando lo que cada uno va haciendo. Ahora, yo sé que esto va a sonar como una crítica, pero no lo es. Es un llanto de tristeza, es una lamentación de mi parte. Los peores detractores que tiene el cristianismo son los mismos cristianos que en un deseo de mostrar yo no sé qué cosa, terminamos martirizando el cuerpo de Cristo. Y quiero decirlo con toda la prudencia que pueda, aunque sé que siempre digo las cosas secas y toscas, pero es como querer exhibir tu cuerpo para mostrar que tienes más músculos que alguien. O sea, mostrar la doctrina para saber que tienes más doctrina que el otro. Cuando nadie es salvo por la doctrina, es salvo por la misericordia de Dios en un proceso que tiene que ver con la actitud del corazón. No sé si me estoy explicando adecuadamente, si estoy siendo claro, ¿sí? Como maestro de la palabra, claro que yo aprecio y disfruto el estudiar la palabra desde sus orígenes,
y el poder saber cómo adecuarla y tratar de hacer la exégesis más exacta y que sea adecuada al contexto de la palabra. Sí, pero lo cierto es que la salvación es un asunto del corazón. Y la persona más ignorante del mundo, con la actitud correcta, colgado a un lado de la cruz con el Señor Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor Jesús voltea y le dice, hoy estarás conmigo. Y para mí, ese es el ejemplo de alguien que en medio de su debilidad está colgado, agonizando, entendió las cosas que Jesús había hablado, no lo negó, al contrario, le reconoció en la cruz y fue salvo en ese último momento. ¿Me estoy explicando? Esa es la iglesia de Filadelfia. Y esto es lo que le está diciendo el Señor. Entonces, a los que se dicen ser judíos, y acuérdense ustedes que la palabra judío viene de Judá y Judá es alabanza. Entonces, a los que se dicen que alaban a Dios, que adoran a Dios, pero que no lo son. Porque una cosa es alabanza y otra diferente es quejabanza. La alabanza se fija en lo que Dios hace y la quejabanza se fija en las circunstancias, en las personas. La alabanza trae vida. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el error, ¿sí?, de sentirnos más santos que el otro y nos volvemos como aquel fariseo que estaba en el templo mientras uno estaba diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador? El otro estaba diciéndose, Señor, te doy gracias, porque no me hiciste como este pecador. ¿Sí? Y el Señor Jesús decía, ¿y cuál de los dos creen que fue perdonado? ¿Cuál de los dos creen que tenía la actitud correcta? Alabanza es lo que sucede entre tú y Dios cuando tú ves tu condición y tú dices, Señor, quiero ser limpio, no para ser mejor que nadie, Señor, sino para poder estar contigo, para poder tener intimidad en tu corazón. Y entonces dice, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, engañan, se dicen cristianos y no lo son, se dicen espirituales y no lo son. Hija, ¿me ayudas, por favor? ¿Alguien de mi casa? Perdón. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que cuando nosotros vemos aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero no está hablando como esa mentalidad imperialista de decir, sí, Señor, que se sometan a mí, que vengan y me obedezcan. Porque de repente, a veces cuando se escucha uno acerca de evangelismo, como que si pareciera ese asunto de enseñorearse, ¿no? Cuando está diciendo que vengan y se postren, está diciendo que reconozcan que el mensaje que tú les has dado y la persona a la que les han hablado, les han predicado, es ese Dios verdadero, ese Dios santo que decíamos al principio. Que reconozcan que tú no eres mi enemigo, sino que eres mi hijo amado. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona viene y te dice, es que tú tenías razón? Me ha sucedido en algún momento, y la primera vez sí, el ego quiere decir, sí, yo tenía razón. Pero después te das cuenta qué perverso es eso, y tú dices, no, pues es que también yo estaba equivocado, ¿sí? O sea, yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que tú que te equivocaste, no, también yo estaba equivocado y vengo de allá. Y entonces necesitamos entender lo que es el gesto de misericordia para poder entender entonces por qué cuando el Señor Jesús dice que reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa el hecho de que Jesús nos diga que Él nos ha amado? ¿Qué significa? Dice Juan capítulo 14 en el verso 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el que toma mi palabra, el que vive mi palabra, el que se apasiona por mi palabra, el que hace que mi palabra sea parte de su vida, de su corazón, en esa forma de vivir, está mostrando que me ama. Y cuando alguien me ama de esa manera, sin que lo pida, Dios le ama también. Jesús le ama y se manifiesta a él, no porque está diciendo, Señor, quiero verte. No, el otro dice, me ama tanto que lo único que puedo hacer es corresponder ese amor. Lo único que puedo hacer es presentarme, lo único que puedo hacer es revelarle en su corazón las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces cuando dice el Señor Jesús, ¿sí?, que vendrán y se arrodillarán y estarán allí, pues de lo que está hablando, ¿sí?, es que verán que tu vida es un testimonio del enorme amor que tú le puedes tener a Dios. Y entonces dirán, verdaderamente Dios te ama, ¿sí? Y entonces tú podrás decir, y Dios también te quiere amar a ti, ¿no? Dice el verso 10 entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y bueno, nos habla en pasado. ¿Y qué es la paciencia? ¿Alguien puede decirme, Dios le ha tenido paciencia y me puede decir, a ver, si van a opinar, opinen rápido sin rogarles. Es muy feo rogarle a la gente adulta. Entonces, a ver, ¿qué es la paciencia? Pues saber esperar, ¿será? ¿Y cuál será la palabra de la paciencia de Dios? Estar en paz con Dios, con uno mismo. Ajá, a ver, ¿alguien más? Paciencia de Dios. Cuando dice, he aquí que has guardado la palabra de mi paciencia. Paz y ciencia, ¿verdad? La ciencia de estar Dios en en paz. su paz. Dios en su paz y con su divina voluntad, en mi voluntad también, aceptando. Ajá. Entonces, estar en paz con Dios, el aguardar. Quiero proponerles la traducción de la Biblia del Pablito Cancino en 2021, ¿sí? Y aquí yo diría, por cuanto has aguardado, ¿sí?, el proceso que he tenido contigo. Has aguantado la zarandeada, ¿sí? Porque cuando dice la palabra de mi paciencia, en el griego, déjenme se los muestro para que vean por qué digo esto. La palabra en griego es la palabra upomone. Habla de resistencia, de aguante, ¿sí?, de estar perseverando. ¿Saben ustedes que Dios persevera con nosotros? O dicho de otra manera, dice, no te voy a dejar en paz hasta que seas a mi imagen y mi semejanza. Y ahí está, dale y dale y dale y dale, ¿sí? ¿Cómo se pule un mueble? Con paciencia, con perseverancia. Agarras una lijita y antes no había lijas, y entonces, ¿qué hacían? Estaban tállele y tállele y tállele y tállele, primero con otra madera porque no había muchas cosas con qué tallarse, y luego le ponían grasita y estaban tállele y tállele y tállele hasta que le sacaban brillo. La paciencia de estar trabajando. Y entonces dice, por cuanto has aguardado la palabra de mi paciencia, o por cuanto has estado allí, has resistido el proceso. ¿Cuánta gente conoces tú
que comenzó un proceso con Dios y le sacó la vuelta al proceso. ¿Cuánta gente conoces tú que Dios le dijo, es que tienes que perseverar en esto? Y llega un momento en donde dice, ay, no, mejor no. Me voy por el lado fácil, ¿sí? Total, ¿sí? Esto no es para mí. La palabra de la paciencia, a la que Dios cuando menos a mí así me lo dice, es, has aguantado las jabonadas. Una de las cosas que yo le reconozco al pastor Neftalí es que ha aguantado las jabonadas del Pablo Cancín. ¿Sí? Y créame que no ha sido un proceso ni fácil ni amoroso, ¿verdad? Bueno, no sé, pues un amor espartano, no sé. Pero el decirle, no, no es así. Enderécese, póngase bien, échele ganas, ándele, y a empujones y a jalones de oreja y a todo lo demás, ¿sí? Pero este hombre, en su amor por Dios, se ha ido convirtiendo cada vez más en un ministro extraordinario. Eso es aguantar el proceso y decir, no te lo estoy diciendo porque quiero hacerte daño, no te lo estoy diciendo porque veo el potencial maravilloso que tienes. Y si no sales de tu área de confort, te vas a perder lo que Dios quiere hacer contigo. Y no es para que me sirvas a mí, es para que le sirvas a Dios. Y para que llegues más lejos de lo que yo llegaría, para que hagas más cosas de las que yo jamás haría. Y entonces, si lo ven desde ese punto de vista, entonces podemos entender por qué cuando el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, has caminado de tal manera, te has dejado trabajar, pulir de tal manera que cuando venga la prueba, a ti ya no te toca. Y la gente dice, a ver, teológicamente, ¿por qué ya no me toca? ¿Sabes por qué ya no me toca? Porque tengo años que me trae de las orejas a mí. Sí. No sé si escucharon, pero por acá ya empezaron los balazos. Muy bien. No sé si fue como los charros cuando se escucha algo muy bien y dicen, ¡ah, ok! Entonces, acá ya están celebrando eso que acabo de decir. ¿Por qué no te toca la prueba que viene? Porque a menos que la hayas reprobado, lo cual es una posibilidad, ese es un examen que a mí ya no me toca. ¿Sí? La prueba que viene, ¿sí?, para el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Para qué son probados los corazones? A ver, Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Porque siempre la gente como que se nos olvida que el Antiguo Testamento son sombra y figura, son luces para el Nuevo Testamento. Y dice, estas pues son las naciones, dice Jueces capítulo 3, verso 1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Uno, conocer la guerra. Número dos, que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cuáles guerras? Los 5 príncipes de los filisteos, a todos los cananeos, ¿sí? Los sidonios, los hebeos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mat. O sea, para eso los dejó. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Para qué es la prueba? Ay, es que yo... No dejes de estar llorando, ¿sí? La prueba es para saber qué hay en tu corazón, si vas a caminar a la manera de Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos viendo en el verso 10, ¿sí?, cuando dice, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, tú dices, el Señor ya me ha estado probando. ¿Cuántos años tiene probándome? ¿Cuántos años tiene probándote?
¿Cuántas veces has hecho el mismo examen y has reprobado? ¿Cuántas veces dices, Señor, ese yo ya lo pasé, ya tengo ese crédito, ¿sí? Ahora lo que sigue, ¿sí? Por eso dice, he aquí que vengo pronto, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu lugar, para que ninguno tome lo que tú ya has logrado. Por eso, una pequeña mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Por eso las pequeñas zorras echan a perder la viña. Por eso una pequeña locura descalifica al que es tomado por sabio. Y el problema no son las cosas burdas, toscas de cuando uno va comenzando. No, esas ya las dejaste hace años. No, el problema son las pequeñas cosas, los pequeños gestos, las pequeñas palabras que parecerían insignificantes, pero que cuando ya estás en un nivel que se esperaría de ti sabiduría, todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible a estas alturas que caigas en una cosa tan despreciable? Tan pequeña, tan miserable, tan minúscula, sí, pero se esperaría de una persona que ya pudiera ser maduro allí. Y entonces dice, al que venciere, por aquello de lo que decía hace rato, la puerta está abierta, sí, pero es una lucha, y no es una lucha contra Dios, es una lucha contra ti mismo, es una lucha contra la concupiscencia de tu corazón, es una lucha contra soltar tu pasado, contra crucificar el ego, contra el desnudarte de la vieja criatura para revestirte del nuevo hombre. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo me atrevería a decirlo de esta manera. Al que venciere será un líder en la vida de otros. Será una persona que fortalezca y edifique al cuerpo de Cristo. Será alguien que se mantendrá en la presencia de Dios, que será amigo de Dios y nunca será quitado de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Los sacerdotes se ponían una tiara de oro en la frente y él dice, no, yo lo voy a escribir sobre ti mismo. Algo así como cuando a Woody Andy le pone en la bota así abajo su nombre, ¿sí? Para que sepa que tiene pertenencia. Y él así lo va a hacer, ¿sí? En mi zapato le va a poner, ¿sí? Jesucristo, ¿sí? Para que yo sepa, y si me pierdo, sepa de quién soy, ¿sí? Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, no solamente me va a escribir el nombre de Dios, sino que me va a hacer parte de su cuerpo, de la nueva Jerusalén, me va a hacer parte, ¿sí?, de su iglesia, la eterna, con el nombre de su Dios y ese nombre nuevo que está escrito en una piedrecita blanca para mí y que solamente él y yo conocemos, ¿sí? El que tiene oído, el que ha escuchado todas estas cosas, escuche lo que el Señor le ha dicho a la iglesia, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, en ningún momento la iglesia de la Odisea tiene un pero. En ningún momento la iglesia de la Odisea tiene algo que no está haciendo. No, es un llamado a que nos esforcemos. Es un llamado a que busquemos más profundamente. Es un llamado a que logremos que cada día nuestra pasión por Cristo nos lleve a un nivel distinto. Deje la religiosidad. Deje la religiosidad. Todo lo que yo le he enseñado, que alguien más le ha enseñado, está bien para comenzar, pero usted necesita desarrollar su propia relación íntima y profunda con Jesús. Cosas que nadie más ha escuchado en la vida son las que Dios quiere regalarle a cada uno. Comenzamos con claves como algo escrito por alguien más, pero Dios le quiere llevar a que usted encuentre sus propias claves, que encuentre su propia revelación, que encuentre las cosas que Él quiere darle solamente para usted. Amén. Pues en este momento escucho sus comentarios, ¿sí? Y vemos entonces qué es lo que ustedes me dicen.
Listo, ya pueden activar sus micrófonos. ¿Quién me dice? Yo, Adelante. Alma. Viene Alma. Cuando dice que Sednak, algo así dijiste, que fue desechado, ¿te refieres a que el liderazgo no lo tomó correctamente como era y por eso fue desechado, ¿no? Sí. Ok. Cuando tú preguntabas esta parte de que cuando el ángel, que es el enviado, es el responsable, pues no da la visión como debe ser correctamente, la iglesia pues pierde la visión de donde Dios quiere que vayamos, ¿no? Mi pregunta es, tú como pastor, yo veo que haces concilios, pero aparte, pues me imagino que tú tienes tu propia relación con el Espíritu Santo y a ti te revela para dónde quieres llevar a la iglesia y cómo haces esa parte con lo que nosotros te decimos y lo que tú ves o cómo llegas a un balance o a un acuerdo de decir esta es la visión y también a dónde debemos de ir, pues, que tengas esa certeza, ¿no? Sobre las llaves, de lo que hemos estado ahorita hablando de claves, sí entiendo esta parte que a veces he visto, porque pues no tengo mucho tiempo de ser cristiana, pero sí he visto cómo nosotros como cristianos ponemos como ciertos estándares de tú sí, tú no, o damos consejos, me hablo por mí, ¿no? Damos consejos cuando en vez de decir, ya le preguntaste al Espíritu Santo, o sea, ¿qué te dijo? Se nos hace muy fácil como decir esta parte de, yo veo esto, ¿no? Y hay veces que he escuchado de personas que dejan de confiar en ellas mismas porque tú les diste una palabra y se estancan y entran en temor y esta parte de inseguridad de yo no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo y hay un estancamiento también, lo he visto pues en mis clases porque creen así a ciegas lo que a veces un hermano en Cristo te dice porque es un profeta, porque es un evangelista y toman esa palabra como verdadera y como no hay esa relación directa con el Espíritu Santo muchas de las veces o es una persona recién llegada y y pues hay esta confusión, ¿no? Yo creo que tenemos, no sé, mucha responsabilidad en esa parte. Hay que tener, yo creo que mucho cuidado qué decimos, ¿no? Porque no podemos llegar y decir, me dijo esto y la otra persona también tomarlo como verdadero, porque por eso lastimamos muchas personas y por eso mucha gente se va de la iglesia. A mí me ha tocado gente que se ha ido de la iglesia por eso, porque han sido lastimadas por otras personas o gente que no va a la iglesia porque siente que no va a ser bien recibida, porque no va dentro de la visión de la iglesia. Ok, fueron muchas cosas, pero déjame comenzar de atrás hacia adelante, ¿sí? Sí, está bien. La primera cosa, en Jeremías 17:5 dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, cuando tú pones a una persona y tu confianza, el consejo, la dirección de tu vida depende de lo que una persona te diga, tú terminas haciendo a Dios a un lado. Es lo que está diciendo, tu corazón se aparta de Dios
para seguir a lo que esa persona con buena voluntad y mucha estupidez, por cierto, te va a decir. ¿Qué se ocupa para ser un pastor maduro? Reconocer que fuiste un pastor imbécil durante muchos años. ¿Sí? Yo espero decir que ya cumplí ese requisito. Hice muchas tonterías, muchas estupideces durante muchos años. Y hubo un momento cuando tú me preguntabas entonces, ¿cómo saber que la visión? Uno lee libros sobre la visión de la iglesia y uno dice, ay, es que la visión de mi iglesia va a ser alcanzar a los empresarios para que entonces vengan y diezmen. No, que la visión de la iglesia es una sola, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios quiso hacer al hombre desde el principio a la imagen y semejanza de Jesús. Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? A la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, todo lo que hacemos es para que la gente regrese a ser la imagen de Dios, que se parezca a Cristo. Y entonces nosotros humanamente hacemos un montón de cosas que son un estorbo para Dios. Para lo único que debería de servir la iglesia es para que la gente sea formada a la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vuelve muy sencillo. Lo que yo estoy enseñando ayuda a que la persona sea la imagen y semejanza de Dios. Si la respuesta es no, entonces no lo enseñes, estás equivocado. Si la respuesta es sí, enséñalo y deja que Dios haga la obra en la persona. Tú no lo vas a hacer. ¿Me explico lo que estoy intentando decir? Y entonces, Sí, entonces tú dices, yo me junto en el concilio con gente. Nos juntamos, siempre lo hacemos. Ahora, ¿para qué lo hacemos? Como una oportunidad didáctica. Para que aprendamos a trabajar los unos con los otros. Para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Para que aprendamos a ponernos de acuerdo. Pero lo cierto es que a veces tú puedes tener a toda la gente en contra de lo que tú estás diciendo. Porque no están entendiendo la visión. O sea, tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con que Cristo se ha formado en nosotros? Nada. Ah, pues entonces no lo vamos a hacer. Porque a veces suena horrible, pero termina siendo como si fuera por mayoría. No, no es por mayoría, es ¿qué de lo que hacemos nos lleva a formar la imagen y semejanza de Jesús? Pregunta. A ver. La oración al inicio nos ayuda a hacer a la imagen y semejanza de Jesús. De alguna manera, ¿sí? ¿Jesús lo hacía? Sí, hazlo tú. Hacer una rifa, ¿te lleva a hacer la imagen y semejanza de Jesús? No, pues no lo hagas. No sé, o sea, estoy diciendo tonterías quizá, pero si vamos a estar alabando, ¿qué tipo de alabanza es la que nos lleva a hacer a la imagen y semejanza de Jesús? Y no tengo nada contra la llaga podrida, ¿sí? O sea, son canciones de alcance, pero no es alabanza. Entonces tenemos que buscar ir moviendo nuestros métodos humanos para que sea el método de Dios. Hacer a un lado nuestra forma de hacer las cosas para que sea a la manera de Dios. Y esa entonces es mi gran preocupación, ¿sí? De repente uno quiere hacerse a un lado y de repente ves que todavía no entendemos por dónde va la cuestión y dices, no, todavía no, regresamos otra vez al carril. Vamos a buscar que sea a la manera de Jesús. Mi anhelo es que llegue un momento en donde ni siquiera se necesite que alguien conocido esté, que cada uno le quede tan claro que pueda discernir, esto no es lo que Dios quiere, porque eso no nos lleva a la imagen y semejanza de Jesús. Sí, me explico con lo que estoy intentando decir. sí, Entonces, no sé si con eso contesté de alguna forma todo lo que decías. sí, pa. Ese es el reto, entonces, ¿sí, Alma? No queremos ser como Pablo Cancino, ¿no? Líbrenos el Señor. Ni Pablo Cancino quiere ser como Pablo Cancino, imagínense. Hay que llevar a ese tipo a la cruz, arrastras todos los días. Queremos ser como Jesús. ¿Sí? Entonces, yo no soy un buen ejemplo. Por eso yo no morí por la humanidad. El que es un buen ejemplo es Jesús. Pero yo sí puedo decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, nada más fíjate que yo también me crucifico, yo meto la pata y lo reconozco, yo no soy infalible, ¿sí?
Soy un ser humano con necesidad de Dios. Bien, Emily. Vi la manita levantada. Sí, de hecho sería como para complementar esta última frase que dijiste, perdón. Hace ya bastantes años, yo me acuerdo que platicando con un amigo de años que crecimos en la misma iglesia, o sea, que traíamos como un mismo contexto, y una vez le dije, oye, ¿qué crees? La otra vez hablando con mi pastor le dije algo, ¿no? Y yo muy contenta y emocionada por lo que había entendido. Y para esto él ya te ubicaba. Entonces, cuando yo le digo, es que yo le dije a mi pastor que yo no quería ser como él, que yo quería ser como Cristo por lo que veía en él, el otro se me ofendió y me dice, ¿cómo crees que se te ocurre decirle eso a tu pastor? Y ya el otro ya me andaba linchando. Y yo le decía, ¿pero por qué te ofendes? Si él ni siquiera se ofendió, al contrario me dijo, estás entendiendo. Porque si algo yo veía era el decir, si él a pesar, en este caso tú, y yo veía en ti que a pesar de cualquier situación, reconocías tus errores, que fue de los primeros tabús que me tumbaron en Redime, el reconocer que somos personas, que podemos fallar, pero que nos tenemos que esforzar y que podemos hacerlo en conjunto. Entonces yo decía, es totalmente diferente a con lo que yo crecí. Honestamente, es otro rollo. Entonces, cuando yo entendí esta parte de decir, yo quiero aprender de lo que Dios le dice a Pablo, pero por el hecho de que entiendo que también Dios me puede hablar a mí. Entonces yo necesito imitar la actitud de Pablo, perdón, al imitar a Cristo. Y eso a mí me ha traído bastante paz, me ha traído gozo. Me he metido en conflictos, claro que sí, por andar buscando, por andar leyendo, y a veces yo solamente me impresiono de lo que me encuentro y digo, ay, ¿será así? ¿O será de esta manera? Pero al final del día, si algo aprendí de Redime, ¿qué te dice el Espíritu Santo? O sea, de primero era como correr, a veces corría con Estalí, a veces corría contigo, a veces corría con Enriqueta, y todos me decían, ¿y qué te dijo el Espíritu Santo? O ya le preguntaste a Dios, y me regresaban en un pie. Entonces, tuve que aprender a depender del Espíritu Santo. Entonces, eso yo decía, yo sí quiero ser discípula de ellos en el aspecto de que ellos son discípulos de Cristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? Dice mi esposa que opine por los dos. Muy bien, Entonces, entonces, ¿qué opinas? como una sola carne, entonces los escuchamos los dos. Fíjate que tú decías al principio de la iglesia de Filadelfia que no había mucho que confrontar, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando decían algunos jóvenes en la iglesia que envidiaban mi testimonio por todas las sandeces que hice. Y algunos decían, híjole, pues yo no me he ido hacia el mundo, yo no tengo la credibilidad que tú hoy tienes, ¿no? Y yo les decía, pues al contrario, tú tienes mucho que decir porque no te has ido nunca, ¿no? Y tendrías que decirnos cómo le has hecho para no irte. Y yo creo que Filadelfia es ese caso, es esa iglesia que nos confronta por, decía Alta Berta, y sí es cierto, ¿no? El significado, pues sí, no lo había considerado el Filos, el amor fraternal, que posiblemente era lo que lo sostuvo a esta gente, ¿no? El que hizo que fueran esta iglesia que, si bien Jesús no dice que es la más sobresaliente o la que tiene más, un liderazgo más, no sé, visto o cosas así, como en otras iglesias, pero lo que sí puedes ver es una iglesia que no tiene nada que Jesús les tenga que decir, ¿no? Y yo creo que es un gran reto. Yo al estar escuchando, sí me sentí retado, me sentí confrontado a decir, yo quiero llegar a ese punto. Yo sé que todavía tengo mucho que necesita ser confrontado por Dios, por ti, por las personas que me rodean, por los hermanos que me escuchan ahorita, pero estoy trabajando para llegar al punto que Jesús dijo alguna vez, ¿no? Que Satanás viene y no haya nada en mí. Y yo creo que no solamente Satanás, sino que Jesús pueda decirle como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Pues te he visto que le has echado ganas, que
que no has permitido esto y aquello. Y me gustó esta iglesia. Creo que como lo dije, aprendes más del ser fiel al de ser infiel, ¿no? Gracias, Tale. Quiero regalarte unos versículos en Juan capítulo 15, verso 12 y siguiente. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Sí? Se ámense unos a otros, ustedes son hermanos. Ah, mira, esta es la iglesia de Filadelfia, la de Juan capítulo 15, verso 12. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. A mí me fascina lo que Dios está haciendo con algunos. Aquí quiero reconocer que una encomienda que tuvo el pastor Lalo hace tiempo, con la sencillez, calladito como es él, lo fue llevando y se ha convertido en algo tremendo, porque su encargo era trabajar con los matrimonios. Y comenzó a invitarlos, empezaron a tener reuniones, empezaron a hacer chorcha. Filadelfia, Adelfos, los hermanos, ¿sí?, que se aman fraternamente. Y todos los viernes ellos se reúnen más que los jóvenes, más que los adolescentes, más que cualquier otro en la iglesia. Esos matrimonios, ¿sí?, se la pasan juntos en un amor que es envidiable. Y allí, en ese amor, están creciendo, fortaleciendo relaciones, madurando. Y yo sé que de ahí Dios va a levantar las columnas para el cuerpo de Cristo en la siguiente etapa. Entonces, son cosas que no se ven. Y uno dice, pues, ¿quién sabe qué predicarán los domingos? No, mire, si cerramos todo y ellos siguen haciendo eso, de ahí se va a levantar una iglesia increíble, fortalecida, con confianza, con fe, con amor de hermanos, ¿sí? Pero sobre todo con un gozo tremendo. Entonces, ese tipo de iglesia es el que queremos y ojalá podamos hacer eso con otros grupos. Fernando, querido, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Es uno de esos días en que vemos un clásico, en que vemos Casablanca, en que vemos una película de Pedro Infante, una de Cantinflas. Esta prédica queda, o esta plática queda grabada para escucharla, verla, repasarla, porque es una pieza maestra. Yo creo que yo a la gente le comento que de todo lo que leo, lo que escucho, se me pega un 30%. Yo tengo que escuchar esta, ya que me llegue mañana, unas 5 veces, porque creo que es bastante clara, bastante directa y llena de respuestas. Muchos de nosotros que estamos en busca de respuestas, el día de hoy ha sido de revelación para mí, yo creo que para muchos de los que estamos, y a modo de comentario, que hay ocasiones que hay cosas buenas, pero hay cosas que van a lo extraordinario, y creo que lo de hoy vale la pena degustarlo, revisarlo, porque pues es uno de los objetivos que tenemos que ponernos en mente de lo que yo le llamo la nueva pedagogía cristiana, ¿sí? Que es por llamarle un nuevo modelo que haya estado, pero que por intereses propios de hombres no se ha llevado a cabo la voluntad de Jesús, ¿sí? Que ha ganado el espíritu o la mentalidad del egoísmo humano. Yo creo que vale la pena replicar lo que hoy acabamos de ver, porque a mí me llegó muy profundo y me deja altamente impactado. Gracias. Pues muchas gracias, sobre todo porque mañana va a estar contrastante. ¿Sí? Entonces, sí, les voy a mandar en cuanto tenga ya digitalizado esto, para que, habiendo escuchado muchas veces Filadelfia, cuando llegue la Odisea, ya no pegue tan duro, ¿sí? Porque la Odisea es la más tremenda de las 7.
Gracias, Fer. ¿Le vas a poner gadolinio a la resonancia magnética de mañana? Sí, va a estar violenta, ¿sí? Entonces, pero pues es la manera de terminar con la cereza del pastel, ¿sí? Entonces, pues gracias Fer por la opinión. ¿Alguien más antes de que tenga yo un encuentro cercano con un plato de frijoles que me está llamando ya? No, porque entonces se oye más fuerte el grito todavía. Pues muy bien, queridos. Entonces, si Dios ha hablado de alguna manera en nuestros corazones, importantísimo, el que es el santo, el verdadero, ese nos ha hablado. El que se apartó para nosotros, para que nosotros nos apartemos juntamente con él. Santidad no es apartarte del mundo, santidad es apartarte con Jesús y para Jesús. Hay gente que se aparta del mundo y se queda en una nube, ¿sí? Trepado ahora que la marihuana es de uso lúdico. Muchos se van a apartar de este mundo, ¿sí? Se van a quedar trepados en la nube, pero no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Entonces, santidad es apartarnos como Él se apartó. Apartarnos para el Padre, apartarnos para una vida espiritual. Y el que no es pirata, ¿sí? El que es verdadero. Y entonces él decidió apartarse antes de que yo llegara, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es, santidad es estar con él. Y si estoy con él, como él se apartó, pues voy a estar apartado también, ¿sí? No es religiosidad, es simplemente un asunto de estar con él. Entonces, si Dios es un Dios verdadero, nosotros seamos hijos de Dios de a de veras también. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por el privilegio. Y les voy pidiendo que vayan pensando, porque el día de mañana les voy a preguntar, entonces, como mañana terminamos las 7 iglesias, hacia dónde quieren que vaya la enseñanza, qué es lo que necesitan aprender. Dios les bendiga a todos. Gracias, buenas noches y bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luego, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Despídete.